Hoy en Los Doctores. Hay hábitos en las zonas azules que son dignos de admirar y la alimentación es uno de ellos. Descubra de primera mano cuáles son los alimentos, costumbres y hábitos que no pueden faltar en la vida de un centenario. Acompáñanos en la cita médica de Hoy en Los Doctores con Jennifer Segura. Hola, muy buenos días. Qué gusto que nos estén acompañando en esta cita médica. Tengo que decir que es una cita médica muy alentadora porque nos invita a hacer cambios que están dentro de nuestro control. Vea esta mesa como la tenemos el día de hoy y si me dice usted que estos alimentos no se le antojan, no le creo, porque realmente están basados en lo que se come en las zonas azules de nuestro país. Vea, por ejemplo, tenemos, sí, el pintito tradicional. Esa, doctora, es la cuajada. Y permítame primero presentarla, doctora. ¿Cómo está? Usted es especialista en longevidad, médico especialista en longevidad, Ana Laura Rodríguez, quien nos trajo este despliegue, doctora, de cuajada, tortilla, huevito, arroz de maíz, cuadrado. ¿Qué más tenemos por allá? Y esa es una sopa de gallina. Una sopita de gallina, por supuesto. Saludos a la península de Nicoya y a todo Guanacaste. ¿Eso que tenemos aquí? Eso sería un atolillo. ¿Atolillo? Sí, que es súper común allá y se hace a base de arroz, canela y también leche. Ahora les voy a contar un poquito quién me ayudó con todos estos platillos porque era imposible hacerlo sola. Y allá, digamos, en la comunidad, parte, ¿verdad?, de lo que hemos hablado mucho, del sentido de comunidad y de pertenencia. Mira, desde mis vecinos que andan rondando los 90 años, desde, por ejemplo, doña Juliana, que con las tortillitas y el atolillo, ¿verdad?, que viene cumpliendo ya 100 años, y también doña Cristobalina, que nos ayudó con la sopita de gallina. Y 104 años tiene doña Cristobalina. ¡Qué bárbara! Vea, de verdad que hoy el programa está relacionado a cómo podemos hacer cambios en hábitos alimenticios y tenemos el privilegio de que en nuestro país exista una de las zonas azules del mundo y está en la península de Nicoya. Tenemos por este lado las famosas tanelas. Eso es parte de lo que comen también. ¡Qué dichosos que comen tanelas! ¡Qué rico! ¿Y estos fresquitos de qué son? De naranjo agrio. Naranjo agrio. Bueno, justamente vamos a entrar en materia, porque evidentemente ha sido objeto de estudio, ¿verdad? No solamente el tema de cómo viven, cómo se relacionan con otras personas, sino también qué comen. Exacto. Bueno, para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. De verdad, para Clínica Esencia Azul, que es nuestra clínica, es fundamental tener esa conexión con nuestra comunidad y también enseñarle al país qué es lo que nosotros hacemos. Y parte de eso, ¿qué es longevidad? Propiamente es vivir más y vivir mejor. El enfoque de nosotros también está en la parte de neurometabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Esas reacciones en nuestro cuerpo que se va a dar cuando nosotros vamos a ingerir algún alimento y esa absorción de nutrientes, que mis vitaminas, que mis minerales estén bien, que mis platos tengan colores. Y vea que normalmente este plato, por ejemplo, el desayuno, ¿verdad?, que lo vemos ahí, ¿qué no puede faltar? Y propiamente ayer estuve sentada temprano, ¿verdad?, con doña Juliana. Ella es una señora que en la entrevista anterior hablamos de ella. Ella viene cumpliendo 100 años. Y hablábamos mucho de qué comían antes, cómo lo hacían, ¿verdad? Y ellos sembraban sus propios granos, ¿verdad?, en las propias fincas. Obviamente el tiempo ha cambiado mucho, sí se siembra, pero ahora está el tema de los agroquímicos y demás, que eso es algo que tenemos que ir, pues, tratando de que todo sea orgánico, o por lo menos la mayor parte de las cosas. Entonces ahí está la cuajada. Ellos no comen tanto queso, sino más como la cuajada, que tiene una preparación distinta. Con pataconcitos. Ahí está la tortillita de maíz, ¿verdad? Ayer propiamente hablábamos de que había otra semilla que era un superalimento autóctono que se llamaba el ojote. ¿Cómo? Ojote. Ojote, exacto. Entonces es muy autóctono la parte de la región chorotega. De hecho, hablábamos también de que antes ellos no habían carreteras, ¿verdad? Eran más caminos de mula como tal. Entonces ellos iban a hacer los intercambios y se iban en un bongo, que era como un tipo de barquito, ¿verdad?, de madera. Entonces ellos llevaban sus granos y iban hacia Punta Arenas y hacían esos treques o hacían los cambios. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente tenían las gallinas en el patio, ahí estaba el huevito, ¿verdad? El aguacate igual se sembraba. El pinto, que ese, bueno, me ayudó doña Marlene, mi suegrita, ya, de verdad. Debe estar tostadito, ¿verdad? Ah, sí, es tostado y lo cocinan también, no todo el tiempo, pero cuando se puede, ellos usan manteca también de cerdo. Entonces, se ha satanizado en ese sentido de que, por ejemplo, el cerdo es malo, que no, o sea, más bien la grasa animal, ¿verdad? Lo que se conoce como el grass fed, el tallow y demás,
es mucho más beneficioso inclusive que un aceite refinado. Wow. Obviamente también se recomienda el tema de que pueda ser aceite de oliva y demás, ¿ok? Pero vemos, esto es un desayuno típico, ¿verdad? También hay juguito de naranja que sea natural y el cafecito. O sea, eso sí, no puede faltar, ¿verdad? Como parte de antioxidante y ayudarnos también a nuestro sistema nervioso a despertar. Muy bueno para el hígado, el cafecito también, dice. Totalmente, la parte antioxidante, como te decía, las teaninas, ¿verdad? Todo el componente del café como tal para nuestro sistema nervioso es súper bueno. Siempre se dice, o hay que tratar de que no sea dentro de la primera hora después, o dentro de la primera hora cuando nos despertamos. Entonces, por ejemplo, si yo me despierto a las 6 y hay gente o pacientitos que tienen la costumbre De una vez. de una, ok, eso no, porque más bien va a hiperactivar mucho mi sistema nervioso. Entonces tenemos que tratar de, ok, o sea, me levanto, tomo un poco de sol, tengo esas mañanas tranquilas y ya, ok, listo. Voy a tomarme mi cafecito, pero casi que a la hora de haberme despertado. Doctora, prima mucho dentro de la comida y llama mucho la atención las harinas, ¿verdad? Los carbohidratos y todo, que cuando uno dice, ay, es que cuando voy al nutricionista me dicen que más bien disminuya el consumo, y cuando vemos la comida de ellos, o sea, esto es arroz de maíz con cuadrado, que prácticamente son carbohidratos, ¿verdad? Exacto. Tal vez nos ayudas a entender qué tipo de carbohidratos también son los que están consumiendo, ¿verdad? Que de alguna forma les permite vivir tantos años. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es muy importante. ¿Cuáles son los pilares de la longevidad? Y bueno, con don Jorge Vindas, que ahora lo mencionabas, nosotros hemos visto mucho la parte de la Asociación de la Península, que muchas veces, o sea, no es solo lo que comemos, es también el entorno, cómo ellos se relacionan y tienen mejores relaciones con su familia, cómo tratamos de manejar el estrés, ¿verdad? Que no es un tema de, o sea, estrés puede existir siempre, pero entonces, ¿cómo yo voy a tener esa resiliencia hacia los factores externos que me puedan estar afectando? Entonces, digamos, ellos son muy relajados en ese sentido. El tema del movimiento, es que, ¿qué pasa? Tal vez ahora es como que comí y me senté en la compu a trabajar, por ponerte un ejemplo. Allá no, allá es más de, ok, uno come y va al movimiento, va a caminar, ir al campo, ¿verdad? Sí se ha perdido bastante, ¿verdad? Porque no te voy a decir que no, pero la idea es nosotros, por ejemplo, cuidar esa generación que va hacia ser centenario, ¿verdad? Entonces, es mucho de decir, ok, esos factores que incluyen, obviamente, la dieta que viene basada en granos, por eso estos son granos que vienen de la tierra al plato, entonces son granos real. Entonces, si ves, por ejemplo, ok, es el desayuno, almuerzo y cena. Estos otros dos no es que se consuman diariamente, pero son comidas muy autóctonas de allá, ¿verdad? Claro. Entonces está que la rosquilla, que la panela y el atolillo, por ejemplo. Pero el atolillo tiene leche, no es como que tenga ningún endulzante ahí extra ni demás, y es arroz y también canela. Entonces, a la larga, todos son granos y nosotros necesitamos los granos para tener un equilibrio en nuestro cuerpo. El tema que me preguntabas propiamente del exceso, de que nos dicen que no hay que comer tantas harinas y demás, es que si ves, esto es balanceado. En la mañana es una porción un poco más fuerte, cargada un poco más con proteína. Si ves, allá tenemos la cuajada, huevito, ¿verdad? Ahí ya van por lo menos 3 porciones de proteína. El aguacate es una grasa saludable que nosotros deberíamos tener para fuente de omega 3, ¿verdad? Para el tema antioxidante. Y, o sea, a veces inclusive necesitamos suplementar en algunas ocasiones porque a veces no es suficiente, pero con suplementos de grado médico, que sí tengan por lo menos hasta 3 gramos de DHA y de EPA, que son ácidos grasos que nos ayudan a que nuestras funciones biológicas se den de manera adecuada. Y el pintito, pero si ves el pinto, tiene su cebollino, tiene su cebollita, tiene el chile dulce, entonces tiene colores. Entonces, a la larga, hay una proporción donde estás viendo el plato. En esta parte del almuerzo, ese arroz de maíz, ellos tienen una preparación específica y lavan muchas veces la parte del maíz, ¿verdad? Pero también tiene pollito y todos los vegetalitos que ves ahí. Okay. Son las 10:08 de la mañana. Ya en pantalla usted tiene el número de teléfono al que puede empezar a hacer sus consultas. Si usted quiere también entender cómo va esto de la longevidad, qué puede hacer en su casa, incluso a partir de algún diagnóstico médico que usted tenga, se puede revertir alguna de esas condiciones a partir de lo que usted está comiendo y, por supuesto, metiéndole también algunas de esas conductas y prácticas que tiene en nuestra zona azul las personas de la península de Nicoya. Bueno, justamente, doctora, me gustaría preguntarle, porque ahora usted mencionó
un tema que me llama mucho la atención. A veces no es solamente lo que comemos, sino cómo lo estamos comiendo, ese entorno. Y parte de los hallazgos, ¿verdad?, que conversábamos también, que se hizo en esta investigación de la zona azul, es que la razón de ser de muchos de estos centenarios es su familia. Totalmente. Entonces yo me imagino que detrás de hacer un atolillo, detrás de hacer un arroz con maíz, por supuesto que también hay el entorno de tráigame aquella cosa, no hombre, que aquella no me lo mandó, y entonces, ay, qué rico, nos sentamos y en familia comemos. ¿Qué relación existe entre lo que yo como y cómo me lo estoy comiendo? Desde el estrés, desde el hartazgo, desde la preocupación, o desde estoy con mi familia, desde este amor y demás. Claro, eso es sumamente importante porque, como te decía, o sea, cada uno de los platillos que hoy está aquí representado tiene detrás, por ejemplo, o sea, a doña Juliana y su familia, que literal tuve que devolverme porque decía, es que me dice la hija de ella, doña Cristina, dice mamá, ¿verdad? Así le dicen, Mamá, ajá. que se devuelva porque que antes también se comía tolillo. Ay, qué Entonces, lindo. o sea, ese sentido de estar también en la familia, en comunidad, de sentirse, ¿verdad?, útil, ¿verdad?, de decir, yo soy valioso y sigo valiendo aún así, porque ahorita el tema vos has visto, o sea, sin afán de juzgar ni nada, pero allá cuesta mucho que alguien tal vez vaya, por ejemplo, a un asilo, por ejemplo, de ancianos. Eso no se da mucho. Es como la familia siempre lo tiene, Claro. y se valora muchísimo las historias, por ejemplo, ayer que yo estoy hablando con ellos mucha parte de la mañana, qué comían, qué hacían, cómo lo sembraban, cómo secaban el grano, ¿verdad? Todas estas cosas a ellos los hace sentir parte de, ¿verdad? Ahora lo que decías, el estado en el que yo vaya a comer, o sea, nosotros tenemos que de verdad tomar el momento de alimentación como un momento sagrado, literal. Claro. Porque mi sistema nervioso, ¿verdad?, tiene dos componentes, el sistema nervioso autónomo y ya el de los nervios usuales, ¿verdad? Pero puede dividirse en simpático y parasimpático. Simpático es como, digamos, el del estrés, y parasimpático es cuando yo estoy en estado de calma. Entonces yo debería estar en estado de calma al momento de sentarme a comer, porque si no, mi cuerpo lo reconoce como que yo estoy en peligro. Otra de las cosas que notamos es que comen poca carne roja, es así. O sea, también hablemos como de esta parte de cuáles son las proteínas que consumen. Se habla mucho, ¿verdad?, del tema de la carne roja y su relación incluso con la inflamación, ¿verdad?, de algunos alimentos ultraprocesados que aquí ni se ven. Exacto, propiamente es eso, digamos, se trata de mantener mucho la cultura de una alimentación basada en granos, ¿ok? Y hay un tipo de alimentación que se llama como plant-based. Entonces, agregar, por ejemplo, ese joche, que es un superalimento, chía, otras semillas, comino, especies, cosas naturales, obviamente a ellos los caracteriza muchísimo. Pero también el tema, ok, sí se da, o sea, que puedan comer, por ejemplo, que carne roja, que se mató, por ejemplo, un ternero y entonces hay carne. Pero no es como que lo vas a ver día a día en un plato típico. Entonces, eso sí es muy importante. Acá nosotros tratamos, y en parte también en la clínica, y nuestras nutricionistas funcionales, las que trabajan con nosotros, hay que tener una buena relación con la comida. O sea, no es el tema de no coma eso porque entonces si no se va a engordar. No, la parte del metabolismo es entender cuando ya empiezan a darse los desbalances, porque empiezan a darse los desbalances, y por ejemplo detectar síntomas temprano como de resistencia a la insulina, que probablemente pueda sentir, por ejemplo, sueño después de almorzar, etcétera, etcétera. Pero muchas veces es ayudar a los pacientes con lo que tienen para que vayamos avanzando. Tenemos ya consultas de, Claro. muchos de nuestros televidentes. Voy a empezar con doña Leda Gamboa. Dice doña Leda que ella quisiera saber qué tan bueno es cocinar con manteca de cerdo en lugar de usar aceite de oliva, por ejemplo. Vamos a ver, acá tiene que haber siempre, como yo les digo, un equilibrio, ¿verdad? No es como que entonces todos los días ya me van a cocinar con manteca de cerdo. No, o sea, es un balance de, ok, si el aceite de oliva es extra virgen, obviamente tiene un grado de pureza bastante importante. Pero si, por ejemplo, quieren hacer un pinto o quieren hacer algún alimento en específico con manteca de cerdo, se puede hacer. De hecho, antes se cocinaba solo con manteca de cerdo. Claro, o sea, yo no había recuerdo. mantequilla, no había nada, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Es un estilo de vida diferente. Porque, por ejemplo, una persona que sea hipertensa o que sea diabética, pero que tenga, por ejemplo, alguna enfermedad, por ejemplo, un desgaste de rodillas, por decirlo así, coloquialmente hablando, y no se puede mover y tiene un riesgo de padecer en algún momento un infarto, No coma yo no manteca de puedo, cerdo.
No es que no pueda, sí, de vez en cuando, pero es diferente a, por ejemplo, que esta paciente que nos preguntó, que haga actividad física, que tenga un estilo de vida saludable y demás, se puede hacer. Entonces siempre es como ver el contexto de cada paciente, eso es muy importante. Doña Giselle dice, mi papá tiene 88 años, le diagnosticaron sarcopenia. Creo que se dice más bien el tema es que él come y come demasiado poco, pero demasiado poco. ¿Cómo podemos hacer para ayudarle con esto? Porque él sí está muy delgado y lo veo bastante débil. Y era el tema que yo le decía, ¿verdad? Cuando empezábamos esta entrevista decimos que es muy esperanzadora, porque realmente esto sí está en nuestro control. Total. Lo que elegimos que vaya a nuestra mesa está bajo nuestro control, y hoy también demostramos que no necesariamente tenemos que comer caro para comer bien, porque se relaciona mucho, ¿verdad? El tema de estoy comiendo bien y realmente hay productos que son buenos, que están a precios inalcanzables para muchos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. En el caso de este paciente, la sarcopenia, ¿qué es lo que pasa? Es cuando nos dejamos de mover. El músculo es el principal órgano de la longevidad y propiamente nosotros tenemos que tratar de cuidarlo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aunque sea con liguitas, como yo les digo a mis pacientes, agarrar aunque sea estiramientos, activación de grupos musculares mayores. Se ha demostrado que si usted agarra 4 minutos, 4 veces en la mañana y 4 minutos, 4 veces en la tarde, o sea, 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos, ¿verdad? Al final vas a sumar casi 32 minutos. Entonces, no precisa que sea inclusive en un bloque completo. ¿Para qué? Para que mi músculo mantenga ese tono muscular y siga siendo grande. Y aparte, el aporte de proteína es muy importante. Entonces, yo le diría a esta paciente a doña Giselle que busque también una ayuda nutricional, porque a veces en estos casos hay que hacer aporte de proteína extra. Eso es muy importante porque si se cae, se puede fracturar y demás. Entonces, eso es... Bueno, doña Ana Rojas, vea qué bonita la pregunta que nos hace. ¿Qué tipo de bebidas utilizan en la zona azul para el almuerzo y la cena? Aquí tenemos uno. Exacto, de hecho, voy a pedirte que lo pruebes para que nos des... ¡Chan, charán! ¿Usted ya lo probó? Ah, sí. ¿De qué es entonces? Eso es de naranja agria. De hecho, mis vecinos, ellos son una pareja, doña Carmencita y don Juan, que tienen 87 y como 84. ¿Qué es esta y siempre delicia? que yo voy ahí a pasar la tarde con ellos un ratito, doña Carmencita siempre me ofrece de ese fresco y es delicioso. La naranja agria, aparte de la parte antioxidante, nos ayuda mucho. Por ejemplo, ellos lo usan mucho para síntomas digestivos, para, o sea, un montón de cosas. Entonces, igual de limón, eso, exacto, ahí trae como los eso te iba a de la decir, naranja. fibrita. Pero exacto, fibra, que nos ayuda con el tema de que no tengamos estreñimiento y demás, pero eso no tiene azúcar añadida. ¿No tiene azúcar añadida? No. Eso te iba a preguntar. O sea, ya la naranja es dulcita. Como dulce. Exacto. ¡Wow! Entonces, estos son frescos naturales. La que se lo tomó todo, diga. Es para Está vos, buenísimo. totalmente. ¿Este fue Doña Carmen y don Juan. Doña Carmen y don Juan. Les mandamos un abrazo, muchas gracias. Está espectacular entonces. Exacto. Después me deja probar el atolillo. Claro, aquí nos lo mandaron para que los compartieran y todo. Entonces, fresquitos naturales, fresquitos naturales o agua. O agua. ¿Y fresitos naturales entonces de qué tipo? Porque también podríamos... Son muchos cítricos. Normalmente lo más común allá en ellos es como limón, naranjo agrio, ¿verdad? También, digamos, pueden hacerse de otras frutas. Lo que pasa es que ahora es diferente. No sabes, por ejemplo, no sé, un batido de fresa. El tema de los pesticidas y demás. Sí, claro. Entonces, por eso es que yo siempre les digo, tratemos de comer orgánico lo más limpio posible. Obviamente ellos han vivido más tiempo, porque en los tiempos que ellos crecieron, todo era más sano, era más limpio y demás. 10:17 y ahora 2290-6247. 2290-6247, el que está apareciendo en su pantalla. ¿Quiere unirse a esta conversación, a hacer preguntas también de qué otras conductas tienen las personas y hábitos tienen las personas que viven en esta zona sur, en la península de Nicoya? Hoy estamos hablando de esos alimentos que potencian y realmente hoy entendimos que los granos, las verduras, como en el caso de este arroz de maíz, también en la sopita, las proteínas las tienen bastante bien incorporadas, y tenemos algunas consultas también a través de nuestro WhatsApp 6477-7778. Nos pregunta doña Carol Mena que si el arroz más bien no le puede inflamar el estómago, porque dice que come arroz y se le inflama. Ok, lo que pasa es lo siguiente. Es muy importante en la forma en la que yo prepare
el arroz o los frijoles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los frijoles hay una capita que ellos tienen que se llaman lectinas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una alteración en mi microbiota intestinal, que eso se llama una disbiosis o un desequilibrio, el tema es tratar de mantener el equilibrio. Si yo como frijol o si como arrocito y yo me inflamo, quiere decir que mi microbiota o los bichitos que yo debería tener bien en mi pancita, ¿verdad? No están del todo cumpliendo su función. Entonces no pueden absorber esos minerales y todas estas sustancias buenas para el cuerpo, y al no poder digerirlas bien, me inflamo. Okay. Entonces, no es que sea malo, es que hay muchas cosas que tenemos que buscar en la raíz del tema, a ver qué es lo que realmente nos está afectando. Revisar microbiota. Exacto. Y, por ejemplo, hay un tip, a veces los frijoles rojos inflaman menos que los negros, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que hablamos mucho con las nutricionistas, por ejemplo, del equipo? Ponerlos un ratito en bicarbonato, 15 minutos, luego le botas esa agua, luego los pones durante 24 horas, le botas el agua y luego los pones a cocinar. No. Ajá. Y así ya no me inflaman. No deberían. Okay. Y si sigue pasando, entonces tenemos que revisar microbiota. Ok, perfecto. Gracias por ese tip. Yo creo que es bastante útil para las personas que aman los frijolitos, entonces, pero se inflaman. Vamos a recibir a doña Cecilia, que nos hace esta llamada desde Orotina. Doña Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, ¿y usted? Gracias a Dios, Hola. muy bien. Muy contentos de escucharla. Gracias. Yo tengo 86 años. Ajá, Bueno, viví un tiempo en Guanacaste porque mi bonito. papá era agricultor ajá. y mi papá sembraba el arroz, los frijoles, las vainicas y todo eso. Comíamos muy sano, muy rico. Ajá. Y también aquí ya en Orotina también él iba a sembrar por el río Tarco, les íbamos. Ajá, ve. Y comimos muy sano y tengo 86 años y también trabajé mucho, ya soy pensionada y mi hijo me dice que me valió caminar mucho porque yo caminaba, el trabajo aquí no venía en taxi. Ajá. Ay. Ahora sí voy en taxi Ajá. y solo sí padezco la presión, pero soy muy sana, es decir, no me molesta. Me tomo solo 2 pastillas, una en la mañana y una en la tarde, y una de azúcar nada más. Qué bonito, doña Ceci. Gracias por compartir este testimonio también. Nos alienta mucho. ¿Cómo se siente hoy? Bien, y ya fui Ya fue a caminar. Camino, o si no hago ejercicio en la casa. A ver, ¿Y qué hace de ejercicio, doña Ceci? Compártanos ahí ¿Cómo hago? Ajá, ¿qué ejercicios hace en la casa? Cama, yo tengo como una pared que es de madera. Ajá. Entonces yo hago 1, 2, 3, cuento hasta 60. Ajá. Yo me siento y con un pañuelo hago así, un trapo. Los estiramientos de la movilidad, Guau, súper importante. muy bien, doña Ceci. Y antes caminaba mucho, me iba de aquí a la plaza donde una hermana que queda largo. Ajá. Sí, caminaba mucho y ahora sí tengo que salir, salgo en taxi, ya casi no salgo a pie. Ok. Doña Ceci, pregunta, ¿cuál es su comida favorita? Sí, porque hoy estamos hablando de comidas y cómo hacemos para llegar como usted a esa edad. Nosotros, yo como el gallo pinto, me encanta, siempre cocino frijoles, arroz, carne no como mucho, sí como pollo, pescado. A mi hijo mi hijo trabaja en un hotel, ¿sí? Tiene libre solo un día, él viene a verme. Le hago almuerzo, arroz con camarones y fresco de mora. A ver, La mora, ajá. Fresco de mora siempre es lo que tengo años de tomar fresco mora. También tomaba, como vi ahí, naranja agria. A ver. Pero ahora lo que tengo es naranja, un palito de naranja dulce. Qué rico. Tengo de aguacate, ahora uno, ahí como aguacate también. No, pero ya que nos invite a la casa, doña Ceci. Doña Ceci, le iba a preguntar, ¿usted vive con quién? ¿Tiene un grupo de amigas? Porque sabemos que el entorno social, doctora, también es muy importante. Solo con mi hijo vivo aquí. Sí, nada más. Y una nieta que viene. Ay, los nietos como meten también, ¿verdad? Sí, de hecho... A ella le gusta venir a almorzar también. A ver, qué bueno, que comparten bastante. Gracias, doña Ceci. Qué lindo escucharla y conocerla, aunque sea así. Así, por teléfono. Por teléfono, pero muy contentos, de verdad, de escucharla tan animada y de que nos dé también esta esperanza. Mi hermano
es veterinario y mi hermano tiene 10 años menos que yo. Ajá. Y dice, ¿cómo puede ser que no le duelan las rodillas? No me duelen. Y él dice que a mí me duelen. Ay, qué Hay que lindo. mandarlo a Bueno. tomar entonces colágeno natural. Bueno, para las articulaciones, sí. Sí. Y fresquito de mora, como doña Ceci. Un gusto conocerla, doña Ceci, que esté muy bien, gracias. Ya cortó. Bueno. Sí. De hecho, esta sopita, como te decía, esos intercambios que antes venían, vea, ella vino de Guanacaste, tenía familia allá. Doña Cristobalina, ella vive en Orotina ahorita. Ay, ¿en Y serio? de hecho, ayer cuando venía para acá, el nieto fue el que pasó a dejarme la sopita que ella quería que yo trajera para que mostrara la sopita de gallina. Es que ella- la sopita de gallina es deliciosa. ¿La has exacto. probado ya? Sí, allá se hace bastante y es diferente, o sea, el pollo tiene sabor distinto a un pollo comercial. Sí, la gallina es un poquito más chiclosa, como Ajá. más chiclosilla. Exacto. Y también te iba a decir eso, yo no sé si les ha pasado a ustedes que cuando uno va, sí, los que vivimos aquí, vamos a zona rural o quienes vivimos en zona rural también en algún momento, yo me acuerdo de mi mamá, que persona que veía, ¿cómo hacía un gallito? ¿Cómo hace un gallito? Entonces, esta parte también social, ahora que hablábamos con doña Ceci, ¿verdad? Que tienen las personas en este momento en la zona azul de la península de Nicoya. O sea, uno va y siempre tienen algo que darle, siempre tienen algo lindo que decir. Esta actitud también con la que enfrentan las circunstancias de la vida. Uno de los hallazgos de esta investigación de la que estábamos comentando es que también aprenden a vivir bajo poco estrés. Poco estrés, algo que yo sé que hay en casa usted dirá, pero ¿cómo hacen? Si a veces uno se preocupa y se sobrepreocupa, ¿qué encontraron también en esa parte? Ahora que estábamos conversando, ¿verdad?, de estos hallazgos. Sí, propiamente, ¿verdad? Y mucho como se habla con don Jorge, de hecho ahora en agosto 21-22 hay allá en Nicoya un tipo de encuentro que se llama Vive Más. Y hemos estado en preparaciones para esto y demás, y hay pacientes y adultos mayores que lastimosamente no tienen los mismos, el mismo apoyo, por ejemplo, de una familia como pueda tenerlo, no sé, doña Juliana, que ella, sus hijos, sus nietos, todo el mundo está encima y tiene una calidad de vida muy buena. Ahora en Nicoya se ha hecho, y la parte de seguro social y demás, buscar más recursos para poderlos ayudar más y que inclusive hayan móviles que se desplacen a poderles dar atención en salud y etcétera. Pero ¿qué pasa? Ellos viven simple, o sea, vivir más y vivir mejor, esa es la idea, porque ¿para qué vamos a querer vivir mucho si vamos a estar mal? Claro. Entonces, mucho de lo que vemos en prevención en consulta es que yo pueda vivir más años, pero vivir bien. Y aunque yo no, porque estamos acostumbrados a eso, que vamos al médico cuando nos sentimos mal, para una pastilla y tapar esos síntomas, pero a la larga también tenemos que trabajar en prevención. ¿Y qué es lo que se ve en la parte de estrés? Ok, ellos siembran, por ejemplo, sus granos. La mayoría, por ejemplo, si son personas que tienen bajos recursos, por decírtelo así, ellos viven de lo que siembran, como antes, por ejemplo. Y si no, o sea, tienen a su familia igual que los apoya, y siempre, como vos decías, siempre hay algo en la casa para comer, y siempre se come en familia, o sea, se desayuna en familia, se almuerza en familia y se cena en familia, que eso es algo también que se ha perdido mucho. Entonces, el entorno es súper importante, y cómo mi cuerpo y mi sistema nervioso se siente tranquilo en el momento que sea. Vamos a darle la bienvenida ahora a don Matías, quien nos hace su llamada desde Escazú. ¿Cómo está, don Matías? Qué gusto saludarle. Muy bien, ¿y usted? Gracias Hola, a Dios, muy Matías. bien. Contentos de escucharlo también. Muchas gracias. Adelante con su consulta o comentario. Bueno, vieras que es que yo soy un niño de 15 años. Ajá. Hola. Y, o sea, a mí me cuesta bastante subir de peso y ganar masa muscular. Entonces quería saber qué puedo comer o qué puedo hacer para lograr ganar peso y ganar masa muscular. Qué lindo, gracias, Matías. Yo le dije Gracias. don Matías y todo. Señorito Matías. Señorito Matías. Ok, mira, en ese caso sí es muy importante cuando, bueno, él es un adolescente, hay que ver los hábitos que él tiene. Cómo es el tema del sueño, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, cómo es el tema también de gestión de estrés, qué está comiendo propiamente, porque muchas veces es, ok, se dice hay que comer mucha proteína, pero habría que ver si su intestino y su estatus pues metabólico está listo para recibir todo eso. Porque muchas veces, o sea, ellos en el estrés del cole, que los trabajos, que acostarse tarde y demás, también hacen ejercicio, hacen actividades extracurriculares, pero hay que ver si están haciendo, por ejemplo, más cardio que, por ejemplo, actividad muscular. ¿Qué se ha visto y qué es lo que ayuda más en la parte de longevidad? Ejercicio de fuerza, 3 veces por semana, Musculito, combinado musculito. con aeróbico.
Aeróbico. Eso es lo ideal. Pero sí habría que ver el caso individual, siempre priorizar proteína, que no sea un exceso, digamos, de carbohidrato, pero en este caso, súper importante una guía con una nutricionista, ojalá que se encargue en la parte de adolescencia. Bueno, yo voy a empezar la parte de ya la conclusión de la entrevista, doctora, pero con esto sí, se pasó rapidísimo, pero ha sido muy provechoso realmente. Gracias. Dice doña Carolina Gómez que su abuelita tiene 98 años, que hace chileros de naranjo agrio, que también la usan como para combatir la gripe, tipo una limonada, y que ella actualmente baila típico, baila despacito, pero baila a sus 98 años. Y de esta manera me gustaría que hagamos un resumen, ¿verdad? A manera ya de conclusión de la entrevista, de esos puntos que podemos aprender de las zonas azules, empezando, por supuesto, por el tema de la alimentación, que es el que nos reúne hoy aquí. Claro que sí. No, yo encantada, de verdad, de estar aquí una vez más en Los Doctores y mostrándoles una parte tan importante como es la alimentación real. Eso es lo que nosotros hablamos, algo que hemos visto en algún momento, como es que el pinto, que el huevito, tal vez la cuajada no tanto, pero ahí está, es algo autóctono Guanacaste, que el atolillo, arroz de maíz, que ahí trae pollo, no se ve tanto, pero ahí trae las verduras, la sopita de gallina y, o sea, un fresco pues natural. Entonces son cosas que podemos integrar diariamente a nuestro estilo de vida. Siempre lo que yo les digo, tratemos de ir siempre un día a la vez y seamos nosotros mismos en ese sentido de, ok, tenemos nuestro núcleo, tenemos nuestra familia, sigamos en ese sentido. Los invito, bueno, rápidamente en redes sociales de la doctora Ana Laura y la clínica tenemos un sorteo para los que comenten esa publicación para una valoración neurometabólica. Yo era feliz de estar aquí con ustedes y ahora les queda esta comidita, todos aquí en set para que coman comida guanacasteca que les mandó doña Juliana, don Juancito, don Juan, doña Cristobalina y todos. Saludos a todos ellos. Doctora Ana Laura Rodríguez, un placer de verdad haber compartido con ustedes este espacio. Esperamos que de verdad a ustedes también les haya resultado de bastante provecho. Son las 10:30. Esto no termina aquí. Tenemos una segunda parte de esta cita médica. Vamos a estar hablando de hernias discales. ¿Le está doliendo la espaldita? Quédese con nosotros. Ya venimos. De la Protección de la Lactancia Materna. El 21 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna, una fecha que resalta la importancia de proteger, promover y apoyar la lactancia como una práctica fundamental para la salud de los bebés y sus madres. También pone énfasis en la necesidad de generar entornos adecuados que faciliten la lactancia, tanto en el hogar como en los espacios laborales y en los servicios de salud. La lactancia materna aporta los nutrientes esenciales durante los primeros meses de vida, favorece el sistema inmunológico y reduce el riesgo de enfermedades. Además, favorece el vínculo entre madre e hijo y contribuye a la salud materna. Esta conmemoración impulsa acciones y políticas que garanticen una lactancia informada, segura y acompañada. 10:33 de la mañana, seguimos aquí en Los Doctores. En esta segunda parte de la cita médica vamos a estar hablando de hernias discales. Me acabo de sorprender con el dato que nos da el neurocirujano Francisco Gutiérrez esta mañana, que es el que nos va a estar acompañando. Y es que si aquí de manera aleatoria elegimos hacernos una radiografía de nuestra columna, vamos a presentar sí o sí 8 de cada 10 un abombamiento. Bueno, primero buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí nuevamente. Correcto, Jennifer, realmente el diagnóstico se hace con resonancia. Resonancia, y ajá. Efectivamente, si haces de manera aleatoria a la población mayor de 40 años una resonancia magnética, más de un 80% vamos a encontrar radiológicamente reportes de abombamientos, desgastes de disco, inflamaciones que se llaman capsulitis facetarias, pérdida de altura del disco. Y eso es un hallazgo, nada más que hay que entender que es un hallazgo radiológico, no necesariamente es lo que te duele, porque casi la mayoría de las personas lo van a tener, pero es un hallazgo que se encuentra muy frecuentemente como un proceso de envejecimiento esperable en todos los seres humanos, ¿verdad? Así como tenemos un poquito de arrugas, canas, la columna, el estómago, todo sufre ciertos grados de desgaste, ¿verdad? Entremos en materia, pero si le parece, naranja agria, doctor, que nos dejó también la doctora anterior, hoy hablando también de zonas azules, longevidad, cómo cuidar inclusive nuestra espaldita. Entonces, ¿qué es una hernia de disco y por qué se nos puede hacer una hernia de disco? Bueno, hay que entender
que el disco intervertebral es como la almohadita que está entre las vértebras, ¿verdad? La vértebra como tal es un hueso y por ende es una estructura muy rígida. Sin embargo, la articulación que está atrás es la que se mueve. Adelante lo que hay es una almohada que hace que podamos agacharnos, doblarnos hacia los lados, que es lo que se conoce como bending. Y una hernia es simplemente que esa almohadita se compone de una parte periférica que es un anillo, literalmente, que se llama anillo fibroso, y adentro lo que encontramos es una estructura como gelatinosa que se conoce como núcleo pulposo. Entonces, cuando ese anillo comienza a ceder, empieza a desgastarse, ya sea por de manera, digamos, algún tipo de proceso degenerativo o gente joven por factores meramente genéticos, comienza el núcleo, la gelatinita adentro empieza a empujar, entonces comienza a bombarse. Entonces, una hernia es el abombamiento de ese disco. El problema es que ese disco, cuando se abomba, adelante está el nervio que va para la pierna o el brazo, en caso de las hernias cervicales. Y cuando ya esa hernia comienza a hacerse muy grandecita, ya comienza a tocar el nervio, entonces ya comenzamos intermitentemente con dolorcitos y luego ya comienza el dolor más constante y ahí vamos, ¿verdad? ¿Qué podemos decir a las personas como causas de hernias? Porque a veces nos dicen un mal movimiento y entonces o estaba haciendo algo con pesas o tendemos a relacionarnos, ¿verdad?, con un momento específico en el que algo ocurre. ¿Es así o también puede ser por otros procesos? Correcto, bueno, dentro de las causas de hernias existen factores que son, digamos, modificables y otros que no podemos modificarlos tanto. Más frecuentemente, bueno, el factor no modificable son factores genéticos, ¿verdad? Que usted escucha que el abuelito tuvo una hernia, luego el papá y la mamá, y ahí vienen todos y todos tienen como esa tendencia. Se han estudiado una serie de factores genéticos y hay más de 12 genes que están asociados a que ese anillo es ricamente colágeno, pues ese colágeno es más laxo de lo normal, entonces comienza a bombarse a edades tempranas. Ahí, pues bueno, no tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Así ya venimos de fábrica, como dicen, ¿verdad? Claro. Sin embargo, existen otros factores que son las causas de hernia que puede tener la gente que la número uno es el sedentarismo. Porque a veces la gente te dice, es que doctor, si hago fuerza se me hace una hernia. Bueno, si haces la fuerza mal hecha, por supuesto, pero un mal movimiento te puede dar una hernia, sí, pero para que te dé una hernia, un mal movimiento, tenés que tener el disco ya probablemente tocadito, discretamente roto, y entonces en algún movimiento lo terminaste de abombar. Pero lo que sucede cuando usted se agacha y hace una fuerza mal hecha, que normalmente la gente cuando lo hace mal dobla la espalda en vez de hacerlo con las piernas, es un espasmo muscular. ¿Cómo sería un ejemplo entonces de cómo lo hacemos mal? Una de las causas que te puede dar una hernia, bueno, que empiezas a alzar esto haciendo esto. Ok, con la espalda. Entonces, ¿y cómo debería ser? ¿En sentadilla? Empujando. Claro, tienes que agacharte y haciendo el peso con los cuádriceps. Ok. Entonces, hay gente que hacer eso repetitivamente, por ejemplo, gente que trabaja en bodegas, que trabaja en bananeras o trabajos agrícolas, ellos son súper expertos. Entonces, ellos curiosamente son los que menos hernias tienen porque saben hacerlo y lo hacen desde jóvenes. Pero cuando nos metemos al gimnasio y empezamos a cansarnos, por ejemplo, con el clásico peso muerto, que es muy bueno y te fortalece mucho, lo mandamos mucho para ejercicios de columna, sin embargo, la gente comienza a aumentar peso, entonces empiezas a hacerlo doblando la espalda. Claro. Cuando, por ejemplo, un peso muerto debería ser casi sentadilla para que sean las piernas y los glúteos los que trabajen. Y entonces, pasa mucho, doctor, sí, también que, perdón, lo interrumpí. Sí, no. Entonces ahí es donde vienen movimientos que pueden llevar a darte causas de hernia que son más indirectas por esfuerzos mal hechos. Claro, y ahora que hablábamos de eso, pienso también en las personas que hacen labores en el hogar, ¿verdad? Desde ir abajo para recoger el topper que se me metió o necesito poner algo arriba, todo está correlacionado, me imagino también. Y le quería preguntar entonces, pensando en esos movimientos que hacemos, ¿qué dolores son normales? ¿Qué dolores no deberíamos dejar pasar porque nos están alertando de que podría haber una hernia? Claro, esa pregunta es súper interesante porque, así como vos dijiste, cuando se agachan en las gavetas del fondo, ¿verdad? Entonces se agachan mal. En eso hay que entender que para eso es que los mandamos a ejercitar las piernas, porque lo que hay que hacer es una sentadilla y buscar las cosas y levantarse con las piernas, no doblando la espalda. Si sacas un topper, pues bueno, el esfuerzo va a ser mínimo. O una olla, por ejemplo, una olla Pero pesada. claro, si empiezas a sacar ya la olla mágica o empiezas a sacar ya un montón de sartenes y ese movimiento entonces empieza a ser acumulativo y el disco está en la parte anterior de la columna. La columna la tenemos atrás, pero el disco va a dar hacia adelante, hacia el abdomen. Entonces, cuando vos te doblas hacia adelante es cuando le metes presión a ese disco. Entonces, esos esfuerzos repetitivos son los que pueden conllevar a que a futuro tengas problemas en la espalda. ¿Dolores, síntomas? En cuanto a los dolores que acabas de preguntar, bueno, los dolores habitualmente por hernia
pueden ir desde solamente un dolor de espalda o cuello a un dolor que baja por el brazo o la pierna, ¿ok? Que ya eso se conocen como braquialgias o radiculopatías tipo ciática, que ya esos son dolores que alarman de que ya no es un espasmo. Además, hay que tener claro que para diferenciar esas molestias que todos podemos tener, por ejemplo, un mal movimiento, como te dije ahora, que tal vez existe un mal movimiento y te da un espasmo, esos dolores habitualmente son autolimitados. Una contractura muscular, normalmente con un poquito de reposo, vas amaneciendo mejor y una persona debería recuperarse en 3 a 5 días. Si no mejora, pues bueno, un analgésico te puede ayudar, pero normalmente está autolimitado una semana. Entonces, cuando ya vemos que ese dolor no resuelve en una semana o va, viene, ahí es donde cometemos el error de decir, no, debe ser algo en la espalda, un muscular, entonces te tomas un relajante, y ahí es donde cometemos el error de darle largas a algo que tal vez puede resolver antes de manera más efectiva. Si tengo un diagnóstico de hernia, no sé si hay grados también dentro de, ¿verdad? Dentro de este mundo de las hernias discales, pero ¿en qué momento puedo revertirlo a partir de ejercicios desinflamantes y una buena rutina, digamos, de ejercicios y fisioterapia? ¿Y cuándo ya me lleva a una cirugía? Bueno, mira, hernias de disco podemos clasificarlas, hay varias clasificaciones, la más frecuente y más utilizada es de 4 grados, entonces lo que sucede es que el grado 1 simplemente es una clasificación radiológica, o sea, es por resonancia magnética, es imagenológica, y lo que se ve es que el disco está negrito. El disco normalmente tiene que tener el centro blanco, que es el núcleo pulposo que te acabo de decir, gelatinita. Que es la gelatina suave. Porque es rico en proteoglicanos y agua, entonces está muy hidratado. Conforme se envejece, se seca y se pone negro. Ese es el grado 1, es una degeneración discal esperable. El grado 2 es cuando ese anillo fibroso se abomba. Sin embargo, es un abombamiento que no produce ningún problema. Grado 3 es cuando ya ese disco se sale y ya comienza a protruir y tocar el nervio. Y en los grado 4 ya son las hernias que ya es una hernia completamente que se llama extruida, que se reventó el disco, ya se abre el anillo fibroso, se sale el material de adentro, que se puede clasificar en extruida normal o extruida con un fragmento secuestrado, que es que ya un fragmento se despega del resto del disco, que son mucho más dolorosas, mucho más complicadas de manejar y que esas habitualmente ya requieren cirugía. ¿3 y 4 requieren cirugía? Habitualmente, no, habitualmente solo si el disco está roto es la indicación de que ya usted difícilmente te vas a manejar sin cirugía. Todas las demás tienen una posibilidad de mejorar sin cirugía, con un buen tratamiento, una adecuada terapia física. El 85% de las hernias de disco mejoran, ¿ok? No te va a desaparecer la hernia, por supuesto. Radiológicamente la hernia la vamos a seguir haciendo. Si te haces una resonancia, usted va a decir, pero ahí la tengo, sí, la hernia ahí va a estar, simplemente que te deja de doler. ¿Okay? De manera preventiva, doctor, hoy una persona que dice, no sé si tengo, a mí me ha estado doliendo la espalda, ¿qué deberíamos hacer para tal vez agarrar? Y esa es otra pregunta que tenía. ¿Puedo agarrar la hernia en un estadio temprano, si se quiere hablar así, antes de que sea siquiera grado 1? Claro. Vamos a ver, hay un proceso que no puedes detener. Por más que te cuides, va a haber envejecimiento del disco que se va poniendo negrito en la resonancia y eso no implica nada para el paciente. Lo que se le recomienda para que una persona diga, bueno, puedo anticiparme viendo que toda mi familia padece de la columna, que hay varios operados, por ejemplo, que es una consulta muy frecuente que nos llega a las consultas de columna, es el método más adecuado. Mira, puedes tomar todos los suplementos de colágeno del mundo, puedes tomar lo que quieras. El método más adecuado siempre es hacer el ejercicio. Ahora hay que saber qué tipo de ejercicio, ¿verdad? No todo ejercicio es bueno, pero por ejemplo, todo lo que es yoga, pilates, todos los ejercicios isométricos son súper buenos porque mantienen, se llama isométrico porque haces un esfuerzo, pero no es el típico esfuerzo, por ejemplo, de la contracción y la dilatación o la extensión del músculo, sino que lo que hacemos es un movimiento sostenido, entonces eso va fortaleciendo. Los ejercicios que más beneficios dan son los que fortalecen espalda y core. El core es esto que toda la pared muscular, exacto, abdomen y espalda. Entonces todo ese círculo alrededor de la espalda, que eso es lo que antes hacían las señoras que se fajaban. No sé si te acuerdas que las abuelas se fajaban y decían, claro, con eso no me duele nada. Ayer un señor me dijo, es que yo me fajo y no me duele nada. Claro, el problema es que la faja atrofia el músculo. Lo que tienes que hacer es hacer una faja, digamos, natural. Que tu músculo sea el que haga esa compresión, que le dé el tono, para que tu espalda se mantenga mejor. 10:44 de la mañana, aliste su consulta, aliste su llamada, que después de esta pausa venimos con nuestro consultorio hablando aquí de hernias discales con el doctor y neurocirujano Francisco Gutiérrez. Ya venimos.
10:46, estamos hablando de hernias discales, aquí de la mano del doctor y neurocirujano Francisco Gutiérrez. Tenemos ya la primera llamada de este espacio del consultorio, don Fernando, quien nos llama desde Atillo. Don Fernando, ¿cómo está? Bienvenido. Y usted, buenos días. Buenos días, adelante con su consulta para el doctor. Sí, es que yo tengo 2 hernias de disco y me declararon que no me podía operar porque si me operaba quedaba 50-50. Sí, señor. Y entonces yo me preocupé porque yo dije, pues qué raro, ¿verdad? Entonces la cosa es que yo me quedé así, no me operé porque me dio miedo que me dijeron que podía caer en una silla de rueda. Entonces yo lo que hago es que voy a hacer ejercicios. Voy a hacer ejercicios y voy a ir a caminar, o sea, el ejercicio voy a caminar, voy a ¿cómo se llama? A alzar pesas y esas cosas. Pero hay veces me agarro el dolor, pero tomo Neurobión. Dicen que es bueno. Entonces, eso es la rutina mía. Y me agarra dolor de pierna y en la derecha. Me duele la pierna. Entonces, yo quisiera saber, doctor, que es bueno. Por favor. Para la pierna. Don Fernando, ¿qué edad dijo que tenía, perdón? 74 años. 74 años. Muchas gracias, don Fernando. Aquí está el doctor ya para contestarle. Bueno, don Fernando, gracias por la pregunta. Realmente, esa es una pregunta muy clásica. Bueno, el concepto inoperable ha ido cambiando un poco, ¿verdad? Ahora el concepto de inoperable ya no es tan inoperable. Ahora hay cosas que la mayoría de cosas se pueden resolver. No es normal que una persona viva con dolor, eso es número uno. Existen medidas no quirúrgicas, que vamos a hablar ahora en el programa también, ¿verdad? Que existen, por ejemplo, una persona de la edad de él, pues bueno, la balanza se inclina a no operarlo, que sin embargo no quiere decir que no se pueda operar. Hay cirugías mínimamente invasivas que se pueden realizar en pacientes, especialmente en adulto mayor, que es para una recuperación rápida, poco tiempo de anestesia. Se pueden hacer bloqueos. Él está haciendo la mejor receta, que es ejercicio. Eso le va a ayudar, definitivamente. Si él deja de hacer ejercicio, ese dolor intermitente va a ser constante. No es bueno que tome tanto medicamento. Sin embargo, él dice que toma solo complejo B. Si él ya mete el dolo, ahí sí, porque viene con diclofenaco y no es bueno que la edad de él esté tomando mucho diclofenaco porque puede afectar otras cosas que no son directamente relacionadas a columna, como el riñón. Pero básicamente, en el caso de él, pues bueno, tienen que entender de que hay algunas alternativas ahora más modernas, menos invasivas, sin necesidad de cirugía, para los casos que se conocían como inoperables. Ok, importantísimo. Entonces, que siga tomando lo que está tomando, entonces. Creo que el medicamento debería ser un poco, buscar algo que no tenga antiinflamatorio. Le va a ayudar más, por ejemplo, para el dolor en la pierna, ayuda más los medicamentos que los que no son antiinflamatorios, como el mismo acetaminofén. Hay ahora acetaminofén de alta absorción, pero la dosis es 1 gramo, es lo que hay que entender, porque un adulto 500 miligramos se los queda corto en dosis. Y puede trabajar un poquito, si no es operado, un poquito de descompresión espinal, le va a ayudar mucho, y hay ejercicios de movilidad de columna que puede trabajar con un fisioterapeuta, que eso le puede ayudar a que las crisis sean menos frecuentes. Bueno, ojalá que la duda de don Fernando, como dice usted, que es bastante clásica, es de las más comunes, también le haya servido a muchos de ustedes. Doña Ana nos dice que ella es una mujer de 52 años, que en el 2009 tuvo una operación de artrodesis L3 y L4, pero que se complicó su columna con una enfermedad llamada degeneración de columna. Dice que su pregunta para el doctor es que qué debe utilizar para su dolor constante y si esta enfermedad llega a ser progresiva. Dice que le dijeron que es inoperable también, nuevamente ese término, porque la mayoría de discos están desgastados. Bueno, una persona operada siempre tratamos de no volver a operar. Si la idea de operar a una persona es no volverlo a tocar nunca. Entonces se trata de resolver todo en la primera cirugía. Una artrodesis es que le ponen pines. Entonces la famosa cirugía con los pines lo que hace es inmovilizar el L3, L4 para que no vuelva a moverse. Se usa cuando esté inestable, cuando hay una hernia muy grande, cuando el disco se aplastó. Entonces, al inmovilizar un segmento, como son un montón de segmentos unidos y todos necesitan del siguiente, pues bueno, al inmovilizar uno recargas el de arriba y el de abajo. Entonces, el proceso degenerativo natural aumenta, se acelera un poquito. Entonces, en el caso de ella, bueno, hay que valorar cada caso, ¿verdad? Cuando a una persona le dicen que hay enfermedad degenerativa, de todos tenemos enfermedad degenerativa. Probablemente lo que le están diciendo es que es un abombamientos, pero que no requieren cirugía. Esos casos se pueden hacer, hay varias alternativas también, desde infiltraciones o bloqueos hasta medidas. Ahora la terapia física tiene muchas alternativas, excepto en estos casos que están artrodesados, no se pueden hacer tracción, pero todo lo demás le funcionaría perfecto con terapia física y puede mejorar muchísimo. Bueno, ojalá mejore entonces también para nuestra televidente. Justamente tenemos ahora, doctor, una fotografía que nos envía doña Gilda haciéndole la consulta, ¿verdad? De qué es lo que puede usted observar ahí, ese dolor que ella está presentando.
aquí no hay mucho más que explicar que lo que usted nos pueda decir para ver y entender qué es lo que nos pregunta ella. Sí, bueno, aquí lo que se ve es esa es una radiografía de columna lumbosacra, viéndola de lateral. Entonces ahí y en esta es la versión de frente. Lo que se puede ver, la curvatura que teníamos en la lateral está bastante bien y de frente puedes ver que está bien alineado. Realmente es una radiografía que se ve muy inocente. Pareciera haber un poquillo de disminución del espacio L5-C1, que puede ser donde puede tener algo más asociado. Pero realmente es una radiografía que tiene muy buena curvatura. O sea, quiere decir de que la parte muscular no tiene tanto sufrimiento crónico, que eso sucede. Lo que pasa es que cuando la curvatura se pierde, cuando la persona tiene mucho tiempo de dolor, entonces el músculo se va contracturando y la espalda se pone recta, como una tabla. En ese caso se ve bien y de frente no tiene tampoco una escoliosis ni nada. Entonces, bueno, la radiografía de ella es muy inocente. En pacientes con dolor persistente, como en el caso de ella, mejor reevaluar con una resonancia magnética. Excelente, ahí está su respuesta, doña Gilda. Vamos a darle la bienvenida a don Edwin, me dijeron, de Los Guido. Excelente, ahí está su... Don Edwin, si quiere me escucha por el teléfono. Don Edwin. Si quiere me escucha por el teléfono. Voy. Eso, ahí está, don Edwin. Bájele el volumen al tele y escúchame por el teléfono. Don Edwin. Sí, yo voy. Ok. ¿Qué están haciendo? Está marcando, creo. Está marcando, pero ¿qué están haciendo, don Edwin? ¿A quién le estamos escuchando? Ay, se fue don Edwin. ¿Compañeros? Se fue don Edwin, seguramente estaba tratando de hacer algo en el teléfono y por eso sonaba. Sí, pero bueno, don Edwin, si puede volver a llamar, aquí estamos a la espera entonces de esa consulta que usted tiene. Voy a aprovechar entonces para hacer la consulta de doña Nitza López. Dice que tiene 52 años y que hace 22 días presenta un dolor en el huesito de la columna debajo del cuello. Y que al mismo tiempo por las noches presenta un dolor de huesos en la parte de los pies, las piernas y las manos mientras duermo, pero dice que durante el día se le alivia. En el día sus huesos traquean como cascaritas de huevo. ¿Qué puede estar pasando? ¿Será la columna también? Bueno, aquí tiene dos síntomas que parecieran no estar muy en relación. Cuando una persona amanece con dolores articulares, hay que estudiarla por otros síntomas. Nosotros vemos muchas cosas de ortopedia y de reumatología. Entonces, ella pareciera tener un cuadro más reumatológico, ¿verdad? Hay que hacer exámenes de sangre con marcadores reumatológicos para ver si es una enfermedad que ande por ese lado, que es así, característica de las noches, despiertan rígidos y conforme el día avanza, aflojan todo. La del dolor en la base del cuello, esa es normalmente la que duele es la parte de la apófisis, el piquito de la última cervical, la séptima, la que uno se puede palpar acá. Aquí. Sí, a veces se inflama. De hecho, el ligamento interespinoso entre las 6 y las 7 se inflama un poquito a veces dependiendo de algún movimiento o una mala posición. Valorando el caso, pues uno puede incluso hasta infiltrarlo y eso, una infiltración en consultorio ni siquiera ocupa una infiltración de esas dormido ni nada. Y eso puede resolverlo fácilmente o con algún tipo de antiinflamatorio local. Vamos a recibir ahora a doña Alejandra, que nos hace su llamada desde Alajuela. Bienvenida, doña Alejandra. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias por atenderme. Gracias a usted por llamar, aquí estamos para escucharla. Gracias. Mi consulta es, mi hijo ha estado yendo al gimnasio, pero tiene un dolor en la parte baja, yo le digo que es el disco, él dice que es la ciática que se le activó al comenzar a hacer ejercicio, pero en realidad no sé si es que más bien tiene una hernia o algo, pero si es la ciática, ¿qué puede hacer para mejorar esa molestia? ¿Qué ejercicio? ¿Qué edad tiene y qué ejercicio hace? Él tiene 27 años. Y los ejercicios del gimnasio. Normales, digamos, rutinas de diferentes máquinas. Gracias, doña Alejandra. Aquí está ya el doctor para contestarle. Bueno, no están chiquillos, que a veces pasa que cuando tienen 20 años van al gimnasio y quieren ya ponerse tú a tú con alguien que tiene 5 años levantando pesas y empiezan a lesionarse. Ya con 27 años esperamos que ya tenga la madurez para no hacer eso, ¿verdad? Normalmente ya una persona de esa edad pues se cuida un poco más y debería saber un poquito más. No es normal tener dolor cuando hace ejercicio. Si le está dando una ciática haciendo ejercicio en el gimnasio, algo está haciendo mal. O son los pesos o es el movimiento. Aquí en estos casos todo gimnasio tiene su entrenador. Es revalorar desde cero, como si nunca hubiera ido al gimnasio, volver a empezar con el entrenador para que valore cómo está haciendo los ejercicios, qué está haciendo. Con solo que hable con su entrenador, una persona calificada va a entender
Si le dice que tiene una ciática, ellos saben cómo modificar la rutina para evitar que eso pase. Incluso ejercicios en el mismo gimnasio le pueden ayudar muchísimo para aliviarse. Ok. Doctor, vieras que aquí tengo la consulta de doña Alexa. Dice que ella tiene desgaste en la columna, tiene 43 años y que dice además que tiene desgaste en rodilla derecha y padece de artritis reumatoide y también de la tiroides. Sube de peso, tiene mucho miedo de quedar en alguna condición de discapacidad y que también se quebró el radio derecho por un accidente en una moto. ¿Qué le aconseja el doctor? Pregunta. Bueno, ella tiene un combo, ¿verdad? Ya viene con muchas enfermedades crónicas. Estas personas se ha visto que las personas que hacen ejercicio de manera constante, ejercicio me refiero no solo aeróbico, no solo salir a trotar y eso, sino hacer un poquito de pesas con un balance de ejercicio que sí puede hacer un poquito cardio, se recomienda por lo menos 4 veces a la semana. Esas personas tienen enlentece en su proceso degenerativo hasta 5 veces. Entonces es importante que ella tiene muchas cosas y los tratamientos tienen que cumplirlos de acuerdo a lo que le envía su especialista. Sin embargo, lo que ella puede hacer por su parte es cuidar el peso, que con solo bajar grasa y subir músculo ella puede mejorar muchísimo. Entonces estos pacientes que ya tienen este tipo de casos complejos, siempre les vamos a recomendar nutricionista, fisioterapeuta y nosotros que vamos a hacer el acompañamiento en la parte de columna. Entonces estos casos hay que abordarlos integralmente porque es un combo que tenemos que ir trabajando muy paulatinamente, que habitualmente bien tratados duran entre 3 a 6 meses para estar mucho mejor. Son las 10:57, doctor. Ya para ir cerrando el tema de las posturas, cosas que podemos hacer que sí tenemos a la mano para poner en ejercicio esta medicina preventiva y este cuidado también de nuestra columna. Excelente para cerrar. Bueno, la gente que trabaja en la casa no está, si no está la casa habilitada para eso, mejor que haya la oficina, porque trabajar en el comedor, trabajar en un escritorio ahí comprado o ahí en algún lugar no funciona. Silla ergonómica, escritorio ergonómico y la pantalla siempre a la altura de su cara. Los teclados ahora ya no son todos rígidos, hay unos teclados ergonómicos para que pueda, especialmente para la altura del carpal y eso, entonces la gente puede digitar más fácilmente. Lo que son, eso es en la parte que la gente que trabaja en la casa. Ojalá un stand desk que te permita estarte levantando y sentando cada hora. Siempre pausas activas. Las personas que trabajan sentadas todo el día tienen que hacer una pausa, poner un recordatorio. Yo les recomiendo tomar bastante agua para que se estén levantando a orinar y eso les ayuda a rehabilitarse más rápido porque así están menos tiempo sentados. Y cuidarnos el peso. Siempre sacar un ratito para hacer un poquito de ejercicio va a ayudar. Francisco Gutiérrez, neurocirujano, un placer haberlo tenido con nosotros. ¿Qué tal? Vea que sí le gustó el juguito, ¿verdad? Sí, ya lo lleva. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también. Esperamos que ambos temas hayan sido de muchísima utilidad y recuerde que su cita médica es de lunes a viernes a partir de las 10 en punto de la mañana. Un placer haberlos acompañado y que Dios los bendiga. Chao.